Estamos de vuelta para contarles que en entrevista con Mónica Rincón en CNN Chile esta noche, el vicepresidente de RN, Luis Mayol, se refirió a la polémica que se ha generado por el inicio del proceso constituyente, concretamente a la versión, luego desmentida, de que la División de Organizaciones Sociales, liderada por un militante comunista, es la que estaría a cargo de ejecutar la campaña de educación cívica para una nueva constitución. Yo lo veo que fue una muestra de desprolijidad más de este gobierno que ha dado cuando presenta reformas que son estructurales, cómo se hacen las cosas a veces impensadas. Porque, perdóneme, si vamos a discutir esto ampliamente, ojalá con un diálogo sano entre todos los chilenos, colocar a cargo a una persona, yo no la conozco, debe ser muy respetable, pero de un partido comunista, que no solamente no ha condenado al gobierno cubano ni al venezolano, sino que los han respaldado, que no tienen un currículum, digamos, institucional democrático, ponerlo a cargo, ya es una mala señal. ¿Usted cree, porque eso es lo que me está diciendo, que un militante del Partido Comunista no tiene credenciales democráticas? No. Yo creo que después, no tiene credenciales democráticas para orientar una discusión respecto a un proceso constitucional. Bueno, de inmediato vamos a conversar de estos temas junto al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo. Señor Crespo, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Y lo primero que quiero preguntarle es justamente lo que conversamos con Luis Mayol. ¿Usted cree que, más allá de que se haya desmentido después que no iba a ser Camilo Ballesteros, la persona que dirigiera el proceso consultivo ciudadano de este proceso constituyente, cree usted que una persona del Partido Comunista puede ser quien dirija más allá del nombre en específico, este proceso, o le parece que no tiene suficientes credenciales democráticas, como decía el señor Mayol? Buenas noches, Mónica y Daniel. Gracias por esta entrevista. Mira, la verdad que yo quisiera quedarme con la noticia última, ¿no? Que habría sido desmentida la nominación de este funcionario. Si bien es un funcionario subalterno del Ministerio del Interior, un proceso tan delicado como ese, donde hay que cuidar particularmente, no desvirtuar el diálogo que de ahí deba surgir, ¿no es cierto?, y evitar cualquier sospecha e instrumentalización, creo que lo lógico, lo cuerdo, lo razonable es poner al frente a gente que dé plenas garantías a todo el mundo, y yo creo que un militante con de esas características, de origen cubano, entiendo, no creo que sea la persona más idónea para encaminar y encabezar un proceso tan delicado como este. Camilo Ballesteros no es de origen cubano en todo caso, pero ¿por qué una persona, por ser militante del Partido Comunista, no daría esas garantías? No sé, yo creo que no es que no dé, pero lo lógico es que ese proceso se haga con mucho cuidado, con gente que tenga una mirada más institucional, más de largo plazo. Hay que ser muy cuidadoso en estos temas y no poner esta iniciativa tan delicada que está llamada a converger, a convocar a todo el país, sea puesta en manos de una persona un poco en el extremo ideológico en el país. Esto no me parece prudente y por lo tanto yo esperaría, para garantizar a todo el mundo, una persona que tenga una trayectoria larga, una persona mayor, que tenga ya decantadas sus visiones y posiciones más moderadas, más ponderadas, que den garantías a todo el mundo. Señor Crespo, ¿qué tanta preocupación tiene usted desde la Sociedad Nacional de Agricultura y en lo personal también respecto de una nueva constitución? ¿Le parece que es una buena o una mala noticia? ¿Hay algo en que sienta que amenaza a la democracia en nuestro país o es algo que podría aportar a una mejor democracia? Mira, yo no tengo ningún problema en general en todo lo que dice en relación con la necesaria y permanente adecuación de nuestras normas y particularmente la norma fundamental que está contenida en la Constitución, que por algo no se modifican a cada rato. Los países maduros, los países que han ido asentando sus instituciones, no cambian las constituciones a cada rato. Pero en fin, si aquí se considera que es necesario, yo creo que es perfectamente posible hacerlo. Ahora, una cosa es el qué y otra cosa es el cómo se hace.
Y ahí donde yo me preocupo que para que esto sea un proceso que busque el encuentro de todos, que se construya en base a consensos amplios, que es fundamental para darle estabilidad a esa iniciativa, creo que tiene que ser, por lo tanto, hecha con los cuidados y las prolijidades debidas. El problema que le veo es que aquí se habla de un cronograma que puede durar 3, 4, 5 años. Y hitos importantes de este proceso coinciden con algo que es muy delicado, que son el proceso de las próximas elecciones. El país en el próximo año tiene elecciones municipales y en el siguiente tenemos elecciones parlamentarias y presidenciales. Hacer coincidir esta deliberación tan delicada, tan sensible, me parece a mí que es inconveniente con ese cronograma, porque se pueden confundir ambos propósitos. Señor Crespo, en definitiva... Sí, usted decía hoy en Enagro que las reformas en trámite amenazan principios básicos del ordenamiento de Chile. ¿A qué se refiere concretamente? ¿Qué principios son los que están en riesgo? Bueno, en el caso de la reforma laboral, en la medida en que se amenaza la libertad de sindicalización y una serie de libertades consagradas respecto a la libertad de emprendimiento, la libertad de trabajo, la libertad de sindicalización, que están en alguna medida y hay antecedentes ya que así lo demuestran, que van contra los derechos establecidos y libertades establecidas en la Constitución, y que nosotros estamos estudiando naturalmente que en la medida en que ellas se consagren finalmente recurriremos al Tribunal Constitucional. Ahí hay un caso. Y el otro caso es en el Código de Aguas. El Código de Aguas, en el artículo primero transitorio, contempla, y otros más, contempla el cambio, un cambio que es cambio en la naturaleza jurídica del derecho de aprovechamiento. En la medida en que la Constitución establece que el derecho de aprovechamiento de agua es un derecho inmutable, tal cual lo es la propiedad, porque es la manera de garantizar que quien invierte, hace inversión en agricultura a largo plazo tenga la certeza de que no va a ser privado de ella por un simple acto de la administración. En la medida que eso se trastorna y se cambia en la forma prevista y a través de una ley, eso es atentar contra la Constitución, y esas son normas básicas de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Directamente usted cree que el reformar la Constitución, más bien, cree usted que una nueva Constitución va a poner en tela de juicio en el proceso de discusión el derecho de propiedad o no? ¿Y cuánto les preocupa eso? Esto es fundamental, es decir, hay antecedentes, hay al menos expresiones de un par de senadores que se han pronunciado a ese respecto, de modo tal de que es presumible que en algún minuto ese tema salga al debate. Y dependiendo cómo se administre esa posición, que es legítima, enteramente legítima, que alguien la propugne, pero si no se hace de esto un manejo interesado, ¿no es cierto?, y no se hace con cuidado, sin duda que afecta el derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad es la base sobre la cual se ha construido todo el andamiaje productivo de este país. Y qué duda que eso puede tener, y está teniendo hace rato ya, el caso del agro, con la reforma laboral y con la reforma del Código de Aguas propuesta, está teniendo un impacto en la toma de decisiones en materia de inversión. Esa es una realidad tan grande como que el sol sale todos los días y alumbra este tormenta. ¿Ese impacto concretamente en qué se ve, en qué cifra o en qué dato concreto podemos ver esa realidad que usted dice? Bueno, analiza cuál ha sido el comportamiento de la inversión en los últimos 2 años y ahí tendrá la respuesta inmediata. Estamos prácticamente detenidos en materia de inversiones en el país. Señor Crespo, usted está diciendo que si finalmente se comienza esta discusión en los plazos y en las formas en que ha planteado el gobierno, va a haber una situación económica empeorando en el país. ¿De qué grado va a ser la crisis económica según usted? No, yo digo que lo único que estoy haciendo un punto de advertencia. Cuidemos las formas de tal modo que ese riesgo que es inherente a todo proceso de cambio sea el mínimo posible. Y ojalá no fuera ninguno en la medida que tengamos los cuidados, ¿no es cierto?, de no exceder el debate, ¿no es cierto?, y llevarlo a posiciones ultristas, ¿no es cierto?, y demagógicas, en la medida en que no sea así y que seamos cuidadosos, como digo, yo creo que no debería tener mayores incidencias económicas. Por el contrario, si no se hace así y se instrumentaliza por razones ideológicas, qué duda que el impacto puede ser mayor en el sentido de que van a ser detenidas las inversiones,
con las consecuencias que todos podemos prever. Si usted dependiera, ¿cambiaría algo de la actual Constitución? Sí, claro. No soy especialista, pero claramente toda Constitución tiene que, en la medida en que se va quedando atrás en el tiempo y se van expresando necesidades nuevas no consideradas en las previas, hay que irlas reformando. De hecho, desde el año 90 a esta parte se han reformado, entiendo que parte muy sustantiva de los temas más centrales en la Constitución. De modo que esta Constitución vigente también ha sufrido una serie de cambios, adecuaciones, que tanto el presidente Elwin como el presidente Lagos consideraron pertinentes y que el país aprobó incluso una de ellas en plebiscito. ¿Cree que habría que cambiar los quórums para finalmente aprobar las reformas a la Constitución, para aprobar también incluso algunas leyes? Se ha discutido que esos son los candados principales de la Constitución actual que nos rige y que ese debe ser un nudo importante de discusión. Bueno, yo creo que las constituciones justamente lo que buscan es estabilidad, y para que sean estables tienen que concitar algún grado de mayorías de respaldo. Y las mayorías no pueden ser circunstanciales, porque la mayoría estamos viendo que cambian de un lado a otro, y es bueno entonces que la Constitución tenga algunos límites a esos procesos, de modo que la Constitución no sea motivo de cambios con cada gobierno. Eso es lo que se busca evitar. Y yo creo que, por lo tanto, habría que ser muy cuidadosos a ese respecto. Y además que hay que verlo no solamente desde ese punto de vista, sino que la Constitución es un todo orgánico que tiene que ser considerados los cambios, ¿no es cierto?, en función de una serie de variables que inciden en ellos. De modo tal de que, no siendo experto, quisiera llegar hasta aquí con mis observaciones. Señor Patricio Crespo, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime y que tenga muy buenas noches. No, encantado, gusto saludarlo y muchas gracias.